Amada familia, muy, pero muy, en estos momentos son buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde tú te encuentres, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recordemos que estamos aquí en Ministerio en Cristo y estamos estudiando la palabra de Dios en tan solo un año. Y aquí no venimos solamente a leerla, sino a escudriñarla, a reflexionarla, a meditarla y permitir que sea Dios quien transforme nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón en esta hermosa noche porque sabemos que es Dios quien tiene algo que hablarnos a nuestras propias vidas. Amén. Padre, amado santo y eterno, Dios glorioso, sublime, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por esta noche que ya llegó, mi Señor, y lo mejor de tu lado, buscando tu presencia, glorioso Dios. Te damos gracias porque tú nos has sostenido, nos has sustentado, nos has guiado, nos has dado dirección en este día, Señor. Gracias por la provisión, por el sustento. Gracias, Padre, porque tú eres el centro de esta casa. Entendemos, bendito y glorioso Dios, que nada nos falta si tú estás aquí, Señor. Y te damos gracias, papá. Gracias por la provisión, por el sustento. Gracias, Padre, porque tú nos das todo lo que necesitamos, aún más de lo que nosotros nos merecemos, Padre. Pero somos tus hijos. Y gracias por el cuidado que tú tienes sobre nosotros, papá. Padre amado, en esta hermosa noche venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, a pedirte perdón si te hemos fallado, si hemos cometido pecados, errores, Señor. Que seas tú revelándolos, Padre, en relación a todos nuestros errores que hayamos cometido hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, perdonándonos, limpiándonos con tu sangre preciosa y poderosa. Padre, te pedimos que seas tú derramando tu gracia y tu favor sobre nosotros, que seas tú dándonos discernimiento, comprensión, entendimiento de tu palabra, porque queremos acercarnos aún más y más a ti a través de esta poderosa palabra sobre estas escrituras, Señor, porque creemos fielmente en ellas, porque entendemos que aquí está tu corazón, tus pensamientos, tus planes, tus propósitos. Aquí está, Señor, toda la solución a nuestros problemas, Señor. Aquí está la solución. Y tú eres nuestra solución, Padre, buscarte de todo corazón. Y por eso estamos aquí. Bendice la vida de Janet, de Karen, de mi esposa, mi vida, el ministerio y todas las chicas que no se han podido conectar, esas hijitas tuyas que no han podido conectar, bendícelas, glorioso Dios. Que seas tú tocando el corazón en esos momentos, que seas tú colocando el querer como el hacer en sus corazones, glorioso Dios. Padre, háblanos, te lo pedimos en el nombre glorioso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuáles son las citas, mi amada Janet? Primera de Samuel 20 del 1 al 21:15, Juan 9 del 1 al 41 y el Salmo 113 del 1 al 114:8 y Proverbio 15 del 15 al 17. Eso. Amén. Entonces vas a empezar, mi amada Janecita, con el capítulo 20. Amén. Y dice, amistad de David y Jonathan. 21. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué te he hecho yo? Jonatán. ¿Cuál es? Vino delante de Jonathan y dijo, o Jonathan, ¿verdad? Jonatán. Ujú. Y dijo, ¿qué te he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busquéis mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto?
no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonathan, para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonathan, o Jonatán, ¿verdad? He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que él me esconda en campo hasta que la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejases ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Si él dijere bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si él se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jonatán contigo. De Y Jehová. así, en pacto de Jehová contigo, perdón. Y así hay maldad, y si hay Según- maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría? ¿No te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién, quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando, la, cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vaya en paz. Y este, y es, Y este, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, hará conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de las manos de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonathan, mañana es nueva luna, y tú serás echado de manos no, será echado de menos. y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré tras tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome el blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere el criado, he ahí las saetas, mas acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Amén. Mas si yo Sí. dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En Hasta ahí cuanto a nomás, hasta ahí, Canecita. hasta Sí, gracias. Dios le bendiga. amén. Reinita 23.
En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Jonatán intercede por David ante Saúl. David, pues, se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificios en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, ha llegado gracias, ha hallado gracia en tus ojos. Permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso, pues, no ha venido a la mesa del rey. La ira de Saúl contra Jonatán. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Jonatán previene a David. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévaselas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Karen, ¿estás por ahí, Karen? ¿Puedes leer? Sí, señor. Capítulo 21, mi niña. David huye de Saúl. Vino David a Nob, el sacerdote, a Abimelech,
y se, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un, un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿quién tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy esos vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y, y estaba allí aquellos siervos de Saúl, cuyo nombre No, no, y era otra vez lee Doeg. el 7. Y estaba allí. Y estaba allí detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Edomita, Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la, la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el, el fariseo, al que tú No, el filisteo. venciste. La espada de Goliat el filisteo. La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de de Ela, Ela, está aquí envuelta en en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, pero porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue Aquis, a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, en las danzas, diciendo: Oli, olió, Hirió, olió Saúl, hirió. hirió, qué pena, hirió Saúl a los miles y David a sus 10,000. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y Y cambió su cambió. manera de comportarse. Y cambió, me perdí. 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas
y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo eh, a sus siervos: He aquí, veis que ese hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este de que hiciese el de loco delante de mí? ¿Había de entrar ese en mi casa? Eso, muy bien. Amén. Amén. Muchas gracias, Karencita. Ha mejorado mucho la lectura, mi niña. Muchas gracias. Sí, Señor. Bueno, Janecita, ¿te quedó algo, Janecita, de esta primera porción? Bueno, a mí sí me impresiona cómo una amistad puede haber un pacto entre ellos con amor puro y amor genuino, ¿verdad? Entonces, y ver esa amistad entre David y Jonathan, que incluso eh, Jonathan sabía que era el que le tocaba sentarse en el trono al morir el papá, pero también entendía que David había sido ungido, ¿verdad? Por Dios y que al que le tocaba, pues era él, ¿verdad? Entonces, Total. y él, eso es de admirar realmente, cómo hicieron el pacto y yo le diría a mi papá esto y yo, si él me dice lo otro, yo te lo voy a hacer saber. Y cómo hicieron ellos, se ingeniaron un tipo de comunicación, pues impresionante para poder cubrir la vida de David, ¿verdad? Y Ujú, realmente me encanta esa amistad, cómo se amaron con amor, amor puro, ¿verdad? En el ujú. Señor. Amén, amén. Muy bien, Janecita, muchas gracias. Más que colocar sus ojos en el hombre, Jonatán los colocó fue en Dios. Era un hombre muy temeroso de él. ¿Sí? Jonatán era un hombre muy, pero muy temeroso de Dios. Entonces, creo que cuando él se dio cuenta de que David era el ungido, es que esto es lo que quiere Dios. Creo que esto es algo que uno dice, Dios, tú eres el único que puedes hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Amén. Reinita, ¿tienes algo que decir? Pues yo creo que aquí destacando la valentía también de Jonatán, pues yo creo que en esos tiempos un rey se respetaba y era muy difícil quizás llevarle la contraria. Sin embargo, Jonatán demuestra esa valentía cuando estaban sentados en la mesa de defender a David. Le dice que por qué lo quiere matar. Entonces se enfrenta al papá y el papá pues hasta le lanza algo ahí para herirlo. Creo que esa es la valentía de Jonatán de defender esa amistad que tenía con David y esa, cómo puedo decir? Esa persecución de Saúl a David que era tan evidente. Mm, Es muy cuestionante, pero a la vez yo digo que pues Dios siempre cuidó a David y siempre colocaba ángeles para que lo protegieran. Entonces creo que esa amistad y ese pacto se ve hasta los otros capítulos que lo vamos a leer, cómo David también recuerda según en el reinado ese pacto que hizo con Jonatán. Amén. El mute. Bueno, muy bien. Karencita, ¿quieres compartir algo? No, Señor. Bueno, Karencita. Muy bien. El tema de este estudio
se va a llamar Dios sostiene al que camina en fidelidad aún en tiempos de persecución. Porque aunque el camino se vuelva difícil, la mano de Dios nunca abandona a sus hijos. Amén. Nunca abandona sus propósitos, porque Dios lo que promete lo cumple. Amén. Entonces, David aquí, amada familia, comienza una de las etapas más duras de su vida, porque Saúl ya no siente celos, oiga, ya no siente celos por él, siente algo mucho más fuerte, quiere destruirlo completamente. Y aquí vamos a ver algo bien hermoso, pero a la vez vamos a ver algo doloroso, ¿sí? Primero, la fidelidad de Jonatán, ¿no? Segundo, el dolor de la misma despedida, apartarse los dos. Tercero, el miedo humano de David, el poder ir solo y enfrentar situaciones solo, pero saber, el número cuatro, que la misericordia de Dios seguía ¿qué? Sosteniendo. Y muchas veces pensamos que caminar con Dios significa ausencias de problemas, pero no es así. No significa ausencias de problemas. Caminar con Dios significa perseverar, mantenernos firmes en la roca, manteniendo nuestros ojos puestos y fijos en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pero la vida de David nos enseña que incluso los hombres conforme al corazón de Dios pasan las pruebas más y más profundas. ¿Verdad que sí, familia? ¿Verdad que sí, Janecita, Reina Karen? Y lo vimos hoy. Amén. Les voy a recomendar una película muy, pero extremadamente buena, Janecita, Karen, y se llama El progreso del peregrino. No sé si Janet la ha escuchado. ¿Ya han escuchado El progreso del peregrino? Sí, yo no leí el libro, Ah, ok. Ve, mira la película. pero Está lo en leí YouTube. hace mucho tiempo, lo leí, pero no sabía que había películas. Es en YouTube. Es algo, pero se los voy a poner ahí y se les mando el link. ¿Ok? Ah, va, está bien, maestro. Ok. Y ahí es donde, en resumidas cuentas, para poder uno obtener la salvación y para poder nosotros entrar a la tierra, a esa ciudad celestial, hey, pruebas, 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 dolores, caídas, fracasos, pruebas y errores, y andale y levantas y siga para adelante, y Dios te cuida, y Dios te levanta, y Dios te le dice adelante, te empuja. Esto es algo glorioso. Amén. Esto es algo glorioso. Y primero que todo, Primera de Samuel capítulo 20 del 1 al 23. Las amistades guiadas por Dios sostienen en los tiempos más difíciles. Porque aquí David busca a Jonatán para entender si realmente Saúl quiere matarlo o no lo quiere matar. ¿Sí? Y cómo Y cómo a través ¿qué diría yo? De la sabiduría, cómo a través de la estrategia, cómo Dios les da todo lo que necesitan para no ser qué, para no ser persuadidos o no ser, ¿cómo es que la palabra? Detectados o no ser descubiertos, ¿no? Descubiertos. Y él fue lo que hizo aquí Jonatán. Bueno, le dijo qué era lo que querían hacer, pero al final de todo es que sí, Saúl sí quería matar, pero en el versículo 17 dice lo siguiente, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿no? Esto es lo que pasa con el amor de Dios. Cuando tú realmente encuentras un siervo del Señor,
vas a obtener eso, fidelidad, lealtad, sinceridad. Y esto es hermoso, familia, porque Jonatán pudo haber visto a David como competencia para el reino, ¿cierto que sí? Pero en lugar de la envidia, hubo un amor sincero y hubo fidelidad. Ellos dos hacen un pacto delante de Dios y Jonatán decide proteger a David, aún sabiendo que es lo que eso le costaría su vida o personalmente. Y eso nos enseña, familia, que las amistades verdaderas no se construyen por interés, sino por amor, por lealtad, por propósito espiritual. No se trata de un amor humano, se trata de un amor divino. Amén. Y es por eso que Dios usa relaciones sanas, sinceras, para fortalecernos, para sostener a sus hijos en tiempos difíciles. Así que valoremos las amistades que te acercan a Dios y permanecen contigo aún en las temporadas más difíciles. Amén. Número 2, del versículo 24 al 42. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó. Aquí a veces la obediencia a Dios trae dolor, pero también separación, porque Saúl finalmente dejó claro su deseo de matar a David. En el versículo 30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Se encendió la ira de Saúl. Primero, versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Oiga, ¿cómo era la ira? ¿Cómo era los celos, la envidia, el orgullo que tenía el rey Saúl, que quería quitar aún del medio a su propio hijo? Por eso fue que arrojó Saúl la lanza. En ese momento fue donde quedó todo completamente confirmado. Pero Jonatán intenta hablar con sabiduría, pero Saúl ya estaba dominado completamente por la ira y por la oscuridad interior, porque todo tenía un corazón completamente duro, arrogante, soberbio, altivo, egocéntrico. Seguir el propósito de Dios a veces implica atravesar procesos dolorosos y aún también separaciones difíciles. Es por ello que cuando lleguen tiempos de dolor o de despido, recordemos que Dios sigue siempre acompañándonos en este caminar. Amén. Y por último, en el capítulo 21, del 1 al 15, David huye de Saúl, siente miedo, actúa impulsivamente aún del rey Aquís. ¿Sí? Aquí vemos a un David muy humano, tiene miedo, huye, toma decisiones apresuradas, incluso, incluso llega a fingir locura para salvar su vida. Vemos que también los ungidos del Señor cometen errores. No somos perfectos. Porque mire que aún recibió la espada de Goliat y cuando llegó aquí fingió que estaba loco. Y esto nos enseña algo importante. Los hombres de Dios también tienen momentos de debilidad y de temor. Van a haber momentos donde tú te vas a sentir como que si no estuvieras en sus cinco cabales, con sus cinco sentidos.
Pero aún allí, la misericordia de Dios sigue sosteniendo a David. El Señor lo sigue sosteniendo, porque el Señor lo que prometió le iba a cumplir. No nos alejemos de Dios en momentos de fragilidad, familia, porque a veces hay momentos tan difíciles, pero tan difíciles, que nosotros apartamos nuestra mirada de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Correr hacia Él y permitir que la misma gracia del Señor, pues sea Él quien nos sostenga. Amén. Entonces aquí son tres puntos importantes. Primero, Dios usa amistades sanas para sostenernos. Yo en estos momentos puedo decir, Dios, tú me has dado una relación sana en esos momentos, una relación que de verdad la estoy disfrutando al máximo, de un pastor que yo puedo decir, Dios, antes no lo veía como pastor, pero a través de su corazón, de su lealtad, de tantas cosas bonitas que hay en su corazón, pues podemos ver que realmente es una sana relación. Dos, el propósito de Dios a veces incluye procesos dolorosos, ¿sí? Tienes que pasar por momentos muy fuertes, aún enfrentarte con el mismo diablo. Toca así, pelear y guerrear solos. Número tres, la misericordia de Dios sigue presente aún en nuestra fragilidad humana, porque Dios conoce que somos ¿qué? Somos polvo, somos hechos de polvo, somos débiles. Así que solamente sigamos avanzando, creyendo, como decía Dios de David, este hombre tiene el corazón conforme al mío. Amén. Muy bien. Vamos a seguir entonces con Juan. Juancho. Juan 9 del 1 al 41. Juan 9 del 1 al 41. Al 41. Oh, Sí, Dios. sí. Bueno, muy bien. Yo voy a leer esa porcioncita. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces se lavó y regresó viendo. Se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo.
Entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Oiga, pues, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Mire cómo trataban a nuestro Señor Jesucristo como pecador. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿ese es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22, Janecita. Ay, que me gustó que me dejara abrir la 22 meses. Esto dijeron, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntele a él. Ujú. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es No lo sé. pecador, no lo sé. Una Una cosa cosa así. sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez. ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? ¡Ay, qué bonito! Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sean. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le Oiga, expulsaron. y le expulsaron. Qué cosa Sí, más tremenda, sí. sí. Ceguera espiritual. Oyó pues que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Mm. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuesen ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Amén. Qué locura, qué cosa tan Sí, maravillosa, sí, sobrenatural esto, ¿no? Esto es un, sobrenatural. sí, un dilema entre los seres humanos por la ceguera y lo que no querían ver realmente. Ujú. Algo impactante,
sucede aquí. ¿Sabe qué es? El hombre que era ciego termina viendo. Y mientras muchos que creían, o sea, ver, estos eran los que permanecían en oscuridad espiritual. Pero Jesús es el que abre los ojos de qué? De este, vea, del corazón. ¿Qué fue lo que acabé de decir? Jesús, ¿qué? Abre los ojos del corazón. Nuestro Señor Jesucristo abre los ojos del corazón. Porque ellos podían ver ojos naturales. Pero como siempre he dicho, las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Porque las obras de la carne y la misma carne no puede discernir las cosas del espíritu. Amén. Y aquí el mayor milagro no es solo recuperar la vista física. No, eso no fue solamente. Es llegar a ver verdaderamente a quién, a nuestro Señor Jesús. Jesús. Ese es nuestro mayor milagro, familia. Y abrí los ojos espirituales. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, ey, no es el milagro, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Es como te abrió el entendimiento. Es como Dios abrió los ojos de tu corazón, como quitó esa ceguera espiritual. Aquí los discípulos, Y mire, maestro, dime. cuando comienza el 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? O sea, Jesús se fijó en el ciego. Y eso me llama la atención, maestro, porque nosotros éramos ciegos en nuestros delitos y pecados y Él nos vio para rescatarnos y abrirnos los ojos del corazón. Abriendo los ojos del corazón. Es que lo más tremendo es que los mismos discípulos, como tú dijiste, Janet, rápidamente preguntan quién tuvo la culpa, si él o Ajá. sus padres. Pero como un hombre que va a nacer ciego, o sea, de nacimiento, va a tener la culpa. Y aquí es donde nuestro Señor Jesús cambia completamente la perspectiva, porque en lugar de nuestro Señor Jesús enfocarse en culpables, muestra que Dios puede manifestar su gloria aún en medio de situaciones difíciles. Y es allí donde, mientras el hombre ciego comienza a recibir la luz, los fariseos revelan una ceguera mucho más profunda. Primero, orgullo espiritual. Dígame, Janecita, si no vemos hoy en día es orgullo espiritual. Sí, por todos lados. ¿Mm? Es la iglesia. Sucede mucho. En las mismas iglesias se está Nos viendo un orgullo creemos espiritual. santos. Se creen mejores que Dios. Mejores que Dios. Hay dureza de corazón, hay tanta religiosidad, pero sin sensibilidad. Este capítulo nos enseña algo bien importante. No basta con tener nuestros ojos físicos abiertos. Necesitamos que Cristo ilumine verdaderamente ¿qué? El alma. Amén, familia. Podemos ver aquí que a través desde el versículo 1 al versículo 12, Jesús puede traer propósito aún en medio del dolor. Porque dijo, ¿quién pecó? Pero dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en qué? Se manifiesten en él. ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús a María, la hermana de Lázaro?
Yanecita, ¿qué le preguntó María a Jesús a María cuando murió Lázaro? que le dijo que iba a resucitar. Ajá, ¿qué más le dijo? Y María le dijo, sí, yo sé que todas vamos a resucitar en el día En el de día las postrero. resurrecciones. Ajá. No, hoy va a resucitar algo así, moviéndolo a la fe, ¿verdad? Porque ellas no entendían ni podían ver eso. Ajá. ¿Y qué le dijo Jesús? Nuestro Señor Jesús le dijo, no te dije que si Si creéis, creyes, si creyes, verás la gloria de Dios. verás la gloria de Dios. No es el porqué de las situaciones, sino el para qué de las situaciones. ¿Por qué Dios Pero deja Jorge, pasar? Hola. qué pena, pero yo, pues yo vi, pues noté algo cuando lo de Lázaro, eh, las, las dos hermanas, ellas, María era, pues cuando fue Jesús a la casa de María, ella estaba entretenida como en lo de la casa y la otra estaba escuchando a Jesús. Ujú, Entonces yo en este momento con lo que estamos hablando, yo pensé que ahí como que cambiaron los papeles, porque, porque María antes estaba entretenida y ahora cuando su hermano está muerto, ya ella como que ya le cree a Jesús, ujú. pues como que ya está ahí, ya hablando con Jesús y cree que Aún, él va a aún ellas le dar. echan la culpa a nuestro Señor Jesús. Si usted hubiera Sí, venido más rápido, él no hubiera pasado esto, cantidad de cosas, ¿no? Pero no te dije, pero la otra hermana, ella no, como lo que estamos hablando, no creía sí, que él lo iba a resucitar. Entonces ahí como que cambiaron los papeles entre ellas. todo eso cambió. Ya, sí, una ya cree que antes no estaba con Jesús y la otra que sí estaba ahí escuchando a Jesús, ya ahora ya estaba dudando de él. Ujú, ujú. Amén, así Entonces es, mi niña. sí, entonces como cambian las cosas en lo de Jesús. Pues no sé, me El puse a Señor pensar en obra eso. siempre a su tiempo, Karencita, ¿sí? Siempre a su tiempo. Sí, Bien, señor. y todo esto simplemente ¿para qué es esto? Para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Oíste? Sí, Solamente para eso. Entonces, familia, eh, Dios puede usar aún las temporadas difíciles para manifestar su gloria y propósito. Karencita, mi persona. Muchas personas que han pasado por procesos muy dolorosos, Dios lo ha usado, Dios ha permitido que suframos, Dios ha permitido que pequemos, Dios ha permitido que nosotros caigamos, como se dice, experimentemos el mismo lodo cenagoso, experimentemos aún lo que trae el infierno, que son los deseos, los placeres, todo ello con un propósito que después de que seamos nosotros rescatados, libertados, nuestros ojos abiertos y nosotros disfrutemos de la gloria de Dios, seamos testigos de su poder y de su amor. Amén. amén, así es. No es el por qué me pasa a mí las cosas, sino, Señor, sé que esta situación es para que tú te glorifiques en mi vida. Amén. Para que muchos puedan ver que lo que para que muchos puedan ver que tú realmente sí existes, que sí eres real. Porque muchas personas pueden admirar las cosas de Dios o acercarse a las cosas de Dios, pero otra cosa es cuando nosotros podemos experimentar y vivir la gloria de Él. Amén. Así que no permitamos que el dolor nos aleje de Dios.
Él puede traer propósito incluso en medio de las situaciones más difíciles. ¿Oyeron? Amén. Número 2, del 13 al 34. Aquí donde los fariseos interrogan al ciego sanado, ¿sí? Donde el versículo 16 dice, entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Pero después de haber tanta disensión, tanta burla, tanta cosa, el versículo 25 dice lo siguiente. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Testimonio. Hable lo que hablen, diga lo que digan, sé que el Señor hizo un milagro en mi vida. Pero mire que a partir de todo esto, él cree en el Señor, se vuelve un discípulo de él, porque una persona que cree en el Señor y le sigue es su discípulo. Amén. Y aquí, en lugar de alegrarse por el milagro, los líderes religiosos se enfocan solamente en criticar y en cuestionar. Y esto es muy fuerte, familia, porque saben una cosa, los religiosos tenían gran conocimiento, pero no tenían algo que viene del espíritu y es sensibilidad espiritual. Mientras tanto, el hombre sanado no entendía toda la teología, pero sí sabía algo. Mire lo que dijo, yo era ciego y ahora veo. Y ese hombre no sabía nada de teología, no entendía nada de todo eso. Y es aquí donde la dureza del corazón religioso puede hacer que una persona vea milagros y aún así rechace a Dios. Recordemos algo, la religiosidad sin humildad puede impedir reconocer la verdadera obra de Dios. ¿Oyeron eso? Así que mantengámonos siempre con un corazón muy, pero muy sensible. Bien, son tres cosas aquí que nos deja esta, este punto, pero no quiero irme sin tocar este otro, del 35 al 41, donde dice lo siguiente, habla sobre la ceguera espiritual, ¿sí? Porque aquí es donde Jesús vuelve a buscar al hombre después de que fue rechazado. Y Jesús le hace una pregunta. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le digo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, mire lo que dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí el milagro físico ya había ocurrido, pero aún viene algo mucho más grande que ese hombre ver ese milagro físico. Y es que el hombre conoce verdaderamente a Cristo. ¿Sí? Yanecita, le hago una pregunta. Dígame, maestro. ¿Tú has conocido personas que han recibido milagros? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí. Pero la pregunta es, ¿siguen siendo discípulos de Cristo o le conocen verdaderamente? Pues conozco de las dos, de muchos que Dios les ha hecho Pero hay milagros y más de otros. qué. Hay más de los que siguen siendo discípulos de Dios. Ujú. O sea, les hizo el milagro y lo siguen. Pero hay muchos, hay otros que les dio el milagro y se olvidaron, como cuando la multiplicación de los peces. Muchos solo llegaban por los peces porque les tenían de comer. Y hay gente que llega por el milagro y después se olvidan del Dios de los milagros. Ujú. Y a En cambio, este hombre le abrieron los ojos tanto físicos como como espirituales. le dio una salvación integral. Y Cabal. mire que a mí me pasa lo contrario, como nuestro Señor Jesucristo, cuando sanó a los 10 leprosos, ¿recuerda? Sí, ajá, que Se solo fue uno regresó. y solamente uno regresó.
a darle la gloria a Él. Todavía Uy. Jesús le preguntó, ¿y que no eran 10? Le dice sí. Ajá, es correcto. Entonces, todo esto creo que se trata de algo, de revelación espiritual. Porque Dios conoce las intenciones de qué? De nuestro corazón. Él sabe qué es lo que hay aquí, lo más profundo. Él sabe si solamente vamos en busca de milagros o será que quiero que el Señor me dé algo que se llama revelación. Revelar Es que significa quizás la mayoría, maestros, van por los milagros, ese, la gran mayoría. hoy vemos solamente eso, milagros. La gente busca milagros, la gente busca que cambien sus vidas, pero no quieren comprometerse con nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque Amén. solamente buscan ya estar sanos y ya, alejarse de Dios, como no tener, como lo que usted dijo, tener esa presencia con Dios y estar ahí al pie de Dios y entregarle sus coronas a Él, porque Ujú, Él es nuestra sanidad y nuestro Padre ujú. que nos saca de los lugares oscuros, porque Él es luz Amén. Amén. y queremos que Él siempre esté con nosotros, porque lo que yo pasé, pues la verdad, pues yo no dejaría de hablar de lo que pasó en mi vida, porque fue algo muy lindo. Y aunque nosotros fuimos como Marta, que estuvimos distraídos, pero llegó Jesús a nuestras vidas por medio de personas que seguían a Cristo, siguen a Cristo todavía, pero lo vimos por medio de ellos y llegamos a los pies de Él y Ujú. ya no somos como Marta, ya no estamos distraídos, estamos con Dios en la presencia de Él. Amén, mi niña. Amén. Amén. ¿Saben cuál es el mayor milagro que puede ocurrir en tu vida? La salvación. O no sé si habrá algo otro, pero para mí la salvación. Sí, la salvación. Tú crees, Janecita, que hasta el día de hoy ya somos salvos? Yo creo que todos los días nos toca que arrepentirnos porque todos los días cometemos errores, ¿verdad? ¿Sabe qué puede pasar el día de mañana? Que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Mañana no sabemos qué puede pasar con nuestras vidas. No sabemos qué puede pasar porque solamente estamos viviendo el día de hoy. ¿Cierto Puede que que sí? mañana no despertemos o quién sabe qué puede pasar porque mucha gente dice, si Dios quiere, mañana hacemos tal cosa, pero no sabemos si esa noche podemos despertar o no. ¿O no? El Amén. único que nos pide despertar es Dios Así es. o llevarnos a la presencia de Él. Mírame, Pablo dijo, yo no pretendo haber alcanzado ya esa corona, ¿cierto? De la salvación, sino que prosigo, ¿qué, Janecita? A la meta, Sigo la meta, prosigo la carrera, al sigo avanzando, llamamiento. sigo perseverando, sigo firme en la roca. ¿Mm? O sea, no podemos creer que ya la hemos alcanzado. Tenemos que perseverar en ella. Amén, Janecita. Por eso Sí, dije, amén. ¿cuál es nuestro mayor milagro que pueda ocurrir en nuestra vida? ¿Sabe cuál es? Reconocer El verdaderamente haberlo quién conocido. es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro mayor milagro. ¿Quién es Jesús? Mi todo, mi autoridad, mi centro, mi fundamento. Mi Mi Él es mi fuente, fuente, roca, mi mi refugio. esperanza, mi castillo, mi espada. Él es mi todo. mi luz, mi Padre. Y en ese momento, cuando nosotros reconocemos a Cristo de esa forma, mírenme, significa que Dios ha abierto tus ojos, ha abierto esos ojos espirituales para conocerlo aún más profundamente cada día. Eso es.
Sí, porque se recuerda el día que íbamos en el carro que yo reconocí que yo no leía la palabra de Dios, yo no la leía. Y días antes, miércoles que estábamos en el culto, ese día por la noche el pastor me dijo, eh, porque estábamos hablando de la palabra y me Ujú. dijo que si yo oraba y leía la palabra de Dios, yo le dije, pastor, la verdad, yo reconozco que yo no he leído la palabra de Dios como lo hice al comienzo, porque yo al comienzo lo hacía, yo leía la palabra, estaba en mi habitación hablando con Dios, alabanza, adoración, pero al pasar los días, yo me estuve desanimando O Alejandro. y como todo lo del mundo lo jalaba, y el Ujú. celular, la pereza, y yo dejaba, no, no, mañana lo hago, no, mañana lo hago. Entonces yo dejaba la palabra de Dios para después. Y ese día me dijo el pastor, me dijo, en el cielo están haciendo fiesta porque estás reconociendo que no estás haciendo lo que Dios quiere que haga. Ujú. Y esa noche fue algo muy lindo porque pasaron muchas cosas en ese culto. Entonces Dios Amén. ahí me demostró que lo primero que debemos de hacer es la palabra de Dios, porque Amén, amén. ahí es donde está la sanidad y la salvación. Amén, mi niña. Muy bien. Muchas gracias por compartir, Amén. Karencita. Son tres cosas. O primero que todo, pidámosle a Dios, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que abra nuestros ojos espirituales, que quite de nosotros toda vida religiosa, todo pensamiento religioso, todo sistema religioso. Porque mire, los fariseos sabían tanto acerca de Dios que no tenían revelación de Cristo. Amén. Entonces son tres cosas aquí. Dios puede manifestar su gloria aún en medio del dolor, primero. Segundo, es que la religiosidad endurecida impide reconocer a Dios. ¿Oyeron? Y número tres, el mayor milagro es llegar a ver verdaderamente a Cristo. Porque cuando la verdadera luz llega a tu corazón, es allí donde finalmente reconoces a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestra luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Muy bien. Vámonos entonces para el Salmo, por favor. Reinita, Salmo 113. 113, del 1 hasta el 114:8. 113. Dice la palabra de Dios. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Aleluya. Sigo con el 114, maestro. No. ¿Ves? Ay, el 114 también. Digamos la carencita que lo Karen, si puede leer el 114. Sí, señora. Bueno, las maravillas del Éxodo.
Cuando salió Israel del Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su Señorío. señorío. Ujú. Señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Que tuviste, oh mar, que oíste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, porque sal- saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de Fuente aguas de la agua, roca. la roca. Eso. Amén. Muy bien. Amén. Mire cómo nos lleva el Señor a través de todo ese estudio una sola cosa, que Dios siempre va a levantar al pobre, porque dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, porque de ellos es ¿quién? El cielo, El reino de los cielos. o de los Bien. cielos. Bienaventurados los pobres. Bien. ¿Quién era David? Un hombre pobre, pobre de espíritu, pobre de familia, un hombre rechazado, un hombre que simplemente lo despreciaban de su propia familia. Pero mire cómo el Señor lo levantó, le dio victorias. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo, que hizo también con el ciego. Era un hombre pobre, donde simplemente hizo un gran milagro. Pero este hombre se convirtió en su propio discípulo porque lo reconoció verdaderamente. Y aquí dice, Dios levanta al pobre, alabad siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Solamente los hijos de Dios van a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Siervos de Jehová. Tú eres sierva, soy siervo. Cuando nosotros recibimos realmente o tenemos ese encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso dice que en el Salmo 114, las maravillas del Éxodo, dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel es su señorío. Aquí viene la memoria espiritual, sobre cómo Dios hizo grandes maravillas y prodigios allí en medio del desierto. Pero no solamente en medio del desierto, cómo los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y cómo abrió el mar rojo y aún las mismas aguas le obedecieron al Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios soberano y sublime. Aún los mares, que fueron lo que hicieron, Le obedecieron. le obedecieron las aguas. Amén. Y creo que, mire lo que dice el versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la roca. ¿Cómo el Señor hizo brotar de esa roca agua y ahí parecían ríos solamente de una roca? Y quiero que usted entienda que el único que trae esa fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestra fuente de agua viva. Recordar qué fue lo que hizo el Señor o qué es lo que está haciendo el Señor en nuestra propia vida. Tengamos esa memoria espiritual y entendamos que tenemos un Dios
que si aún los mares y aún la tierra tiembla por su voz, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No hay que tener miedo, no hay que tener temor, porque el Padre siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Y terminamos con Proverbios, Janecita. Bueno, permítame, que lo tenía y me salí. Proverbios 15 del 15 al 17. 15 al 17. Y dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Turbación. Ujú. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Dónde Amén. hay odio? Sí, amén. ¿Está claro? Sí, amén. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete contigo. Aunque solo hayan frijolitos con tortilla, pero somos felices y es un banquete. Amén, amén. Míreme cómo vivía David. Vivía en paz, tranquilo y gozoso allá en su casa, ¿cierto que sí? Pero Sí. llegó a la casa del rey, ¿qué pasó? Ay, sí. Comía banquetes, pero Hubo turbulencia. con temores, comidos porque él sabía que en algún momento la luz, en algún momento iba a salir toda la luz, ¿no? Así que creo que siempre es decirle a Dios gracias por lo que tenemos, no vivir de afanes y entender que tenemos que vivir en gratitud, satisfecho con lo que Dios nos da continuamente. Amén. Sí, amén. Muy bien. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias porque entendimos, mi glorioso Dios, que tú siempre colocas esas amistades, esos seres extraordinarios en nuestra vida, esas personas sinceras, fieles, leales a nosotros, Señor, porque no les son fieles a nosotros, sino a ti, Padre, porque tienen temor de ti. Y te agradecemos por aquellas personas, Señor, que seas tu bendición de las grandemente, mi glorioso Dios. Por favor, coloca a esas personas en nuestra vida, Señor. Esas personas que se conviertan en nuestros verdaderos amigos, glorioso Dios. Gracias porque entendimos a través de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene el poder, tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere, aún en el día de reposo. Porque para ti todos los días, oh Dios, son santos, son agradables, son situaciones para hacer cosas sobrenaturales para glorificar tu santo nombre, bendito Padre. Gracias porque entendimos que nuestro gran y mayor milagro es reconocerte como nuestro único Señor y Salvador. Y te pedimos eso, papá, que nos abra los ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, que nosotros podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, glorioso Dios. Quita de nosotros toda vista natural, Señor, y permite, Señor, que veamos todo lo celestial, todo lo espiritual, Padre. Déjanos ver como tú ves, glorioso Dios. Danos ese corazón, Padre, de carne y quita ese corazón de piedra, Señor, y permite que nosotros andemos según su Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque a través de estos salmos, glorioso Dios, reconocemos, Padre, que para nosotros hay momentos difíciles, pero tú tienes el control de todo. Aún los demonios, Señor, tiemblan ante tu presencia y sabemos que te obedecen. Y por eso te pedimos, glorioso Dios, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, glorioso Padre, que seas tú, Señor, revelándonos cuáles son tus propósitos. Si estamos pasando por momentos duros, difíciles,
momentos que a veces no entiendo el porqué de las cosas, Señor, entiendo que al final de todo, sabemos que tú te vas a glorificar, porque tú eres un Dios de amor, porque hemos sido llamados solamente para ser testigos tuyos. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos das continuamente. Gracias por lo poco, por lo mucho. Gracias por la provisión, por el sustento. Gracias porque día tras día, Señor, tú nos cuidas como tus hijos. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Yanecita, Karen, Renita, Dios les bendiga. O quieren compartir algo, lo pueden hacer. Amén, No, bendiciones. Amén, No, bendiciones, mi todo Yanecita. quedó claro y perfecto. Todo quedó claro y perfecto. Ok. Mañana nos vemos con la gloria de Dios a las 5 de la mañana, Salvador y México, y 6 de la mañana, hora Colombia. Amén. Así que Dios les bendiga y recuerde Pasen que feliz noche. estamos en Ministerio en Cristo. Chao, chao. Adiós. Adiós.